En el capítulo anterior. Hola, ¿cómo están, queridos zafiros? Pues aquí comentando esta historia porque es algo que me ha comentado YouTube, que mis videos no tienen comentarios propios y así es que bueno, vamos a hacer unos pequeños comentarios de cada capítulo antes para no entorpecer así cuando ustedes escuchen el capítulo completo. Decidí hacerlo de esta forma. Así es que veamos. Esta historia está bastante interesante porque en el primer capítulo nos quedamos en que Terrence había llegado a Lakewood y cuando dijeron Terrence yo dije, oh my god. Pero resulta que era el nieto de Candy. Así es que, ¿qué va a pasar? Ya también se nos aclaró por aquí que Candy se casó con Albert y ella es la cabeza de la familia Arlight. Es ese, como quedarte en shock completamente. Pero bueno, yo ya manejé esa idea de que en Final Story podría ser muy plausible que eso hubiese ocurrido. Y me voy a reservar mis motivos porque, bueno, vamos a ver más adelante qué pasa. Pero bueno, sí, Candy es ahora la jefa de la familia Arlight y ya lo dejó bastante claro, se lo dejó bastante claro a Archie. Y algo muy, muy, muy bonito que lo tengo que decir es la relación que Candy ha llevado con su nieto. Híjole, es de esas familias cuando hay mucho, mucho en común y tienes una relación muy especial, ya sea con un abuelo, con un tío, con un primo, cuando tienes una relación muy cercana, incluso aunque las edades se disparen, hay ahí una conexión muy especial y uno de los subtítulos, si ustedes se han fijado, aquí Papyrus maneja subtítulos en cada una de las escenas, es algo bastante, bastante interesante. Uno de los subtítulos era la misma persona. Híjole, fue algo lindísimo. Ir escuchando los comentarios o los diálogos que tiene Candy con su nieto, a dónde la lleva, la forma en cómo ellos han hecho su relación, los celos de este Terrence, de este joven Terrence hacia su abuela y de querer acaparar todo su cariño y su tiempo es tiernísimo. La pregunta que él le hace de por qué no me dices Terry. Eres la única de toda la familia que no me llama Terry, que siempre lo llama por su nombre completo, que es Terrence. A lo que ella no quiere responder. Y ella en sus recuerdos, en su mente, ella dice que es una cobarde. Y al final, cuando le responde que va a ir a Escocia, termina con esta palabra, valiente. Bueno, también algo interesante que recalcar, como dicen, comenzando y comenzando, aparecen, los ligan inmediatamente en el segundo capítulo con este Neil perfectamente, ahora sí que fotografiado, dibujado por Papyrus, como lo pinta Final Story, tan despiadado, tan rico, ¿verdad? Y tan enojado con Candy por su decisión y con Albert, y que incluso ahora sí que manda por refuerzos a Francia por su hermana Elisa, y vamos a ver qué ocurre en esa fiesta. Como decimos por acá, van a volar pelos, Dios mío. Va a estar muy bueno esto, qué bárbaro lo que se nos viene, lo que se le viene a Candy y Archie lo sabe perfectamente, por eso está furioso, porque los invitó, porque invitó a Neil. Pero él no va a llegar solo, así es que vamos a ver qué es lo que pasa. Porque como ya dijimos, esta es una Candy bastante mayor que ya es abuela y que vamos a ver qué ocurre con esta historia. Muy, muy interesante cómo se van ahí entrelazando cada una de las escenas, va agarrando su forma. Estamos apenas comenzando. Y bueno, fue una sorpresa saber que Terrence era nieto y no el Terry que nosotras o que la mayoría esperábamos. Vamos a ver qué nos tiene Papyrus para este nuevo capítulo. Vamos allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura.
La colina de Pony siempre estará allí. Escrito por Papyrus y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Capítulo 3. Una carta para mí. Estaba casi por oscurecer cuando Terrence regresó a la colina de Pony y mientras se recostaba sobre la hierba húmeda hizo un recuento del día, mirando las estrellas que brillaban en el negro cielo primaveral. Recordó los brillantes ojos verdes de su abuela en el momento en que decía esa palabra, esa sola y única palabra: Escocia. ¿Era suficiente para él? Cuando descubrí accidentalmente esa carta, yo era aún un niño pequeño que amaba esconderse en la habitación de su abuela. No pude entender mucho. La leí tantas veces que casi la memoricé con mi corazón. Estaba confundido. Era una carta para mí. Querido Terry, estaba escrito. Sin embargo, no se refería a mí. Yo estaba confundido. Hablaba de una época en la que yo no había vivido, acerca de personas a las que nunca conocí, ni sabía de su existencia. Había mucho amor en esa carta, tanto que, aunque yo era solo un niño, provocó un dolor en mi corazón. Mis pensamientos eran una madeja enmarañada de preguntas y curiosidad. ¿Quién la había escrito? Seguramente mi abuela, aunque no estaba firmada con su nombre. Tarzán Pecosa. Me había parecido tan gracioso que comencé a reír. ¿Por qué nunca envió la carta a ese hombre que compartía el mismo nombre que yo? ¿Quién era él? Reconocí el nombre de mi abuelo. ¿Él sabría de la carta? Eventualmente, yo era demasiado pequeño para que algo de esa carta me hiciera sentido y, sintiéndome avergonzado por haber violado sin intención la vida personal de mi abuela, lo dejé pasar, sin decirle nada a ella, aunque nunca me olvidé de eso. Algunos años después, en la época en la que estudiaba en Londres, un hombre vino del pasado para perturbarme. Terry, ¿vendrás con nosotros esta noche? ¿A dónde irán, Clarice? Pensábamos ir a ver una obra. Paul mencionó algo acerca del nuevo gran éxito de aquel escritor inglés. No estoy de humor para el teatro. ¿Escritor inglés? ¿De quién hablas? Acerca de Graham, tonto. ¿Sería posible que fuera la misma persona de la carta? No, esa persona era un actor. ¿Y sí? No, él estaba en América. Sí, pero han pasado años desde aquello. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, seguramente suficiente, pero esta vez no tenía intención de dejarlo pasar. Realmente quería conocer a ese hombre que había amado tanto a mi abuela y a quien ella dejó por la felicidad de otra mujer. Era un típico día inglés en Londres. Casi había terminado empapado por la llovizna cuando atravesé la entrada de la residencia y encontré al conserje viéndome con mirada somnolienta. «Buenos días. ¿Podría por favor decirme cuál es el departamento del señor Graham?» «Lo siento, jovencito. Sir Graham no está recibiendo visitas el día de hoy». «¿Le importaría informarle que quiero verlo?» «Bueno. ¿Y qué es lo que debo decirle? ¿Quién lo busca?» «Dígale que tengo que entregarle una carta». «¿La oficina postal no está funcionando, jovencito?» «Por favor, solo dígale que tengo una carta del pequeño hogar de Pony». «Sí que eres un muchacho gracioso. Espera aquí». 10 minutos después, estaba tocando el timbre. Mi mente me decía que estaba loco y que yo no tenía nada que hacer ahí, pero no podía irme así como así. La puerta se abrió y vi a un hombre alto, de una edad similar a la de mi abuela, mirándome con los ojos azules más profundos que jamás había visto en mi vida. «¿Señor Graham?»
¿El mismo? Detecté ironía en su voz, o me lo imaginé. No deseo molestarlo, pero yo tengo... Sí, pero estás molestando. Vaya anciano grosero. Discúlpeme, he cometido un error al venir. Adiós. Él solo rió. En ese momento, o no lo entendí. Ella estaba equivocada. Tu abuela. Te pareces a ella, y no a Albert. Terence. ¿Qué? Entra, nieto pecoso de la señora Tarzán. Oh, él sabía. Él sabía quién era yo. Cuando me decidí a venir, nunca cruzó por mi mente que había más de lo que había imaginado. La conversación que tuvimos ese día en su sala de estar fue una catarsis para mi vida. Decepción, ira, negación en un inicio, comprensión, tristeza, compasión y alegría después, redención al final. Con la carta, ¿qué pasará? Yo creo que me pertenece. ¿Qué piensas tú? Mi abuela se enfadará. La tomé en secreto. ¿Quién escucha a Candy? ¿Cierto? Eventualmente llegó a agradarme ese inglés snob y me fui con el corazón más ligero. Pude sentir a mi abuela. Yo hubiera hecho lo mismo. La única cosa que aún me preocupa es que mi abuela nunca habló acerca de ese encuentro, a pesar de que lo sabía. No quiero que se sienta avergonzada de sus elecciones. Abuela, siento haberte alterado, se dijo Terence a sí mismo y comenzó a bajar de la colina de Pony. La baronesa. Al otro lado del Atlántico, una figura femenina estaba al borde de la histeria. La baronesa caminaba de un lado a otro por el corredor principal de su castillo, mientras trataba de poner en orden sus pensamientos. Elisa Ligan, actual baronesa de Ford, no era conocida por su inteligencia, sino por su excesiva astucia. Incluso ahora estaba estudiando sus próximos pasos fraudulentos. Precisamente, aquellos pasos que ella había planeado su vida entera. Ella nunca había renunciado a llevar a cabo sus intrigas después de haberlas planeado. Era una mujer verdaderamente despiadada, que no podía sentir incluso una pizca de compasión, jamás, por nadie. La única vez que se había sentido derrotada fue cuando Candy envolvió, desde el punto de vista de Lisa, y se casó con Albert. En aquel entonces fue que Lisa decidió esconderse durante algunos años y se fue a vivir a Francia, aunque de vez en cuando ella salió de su nido como el zorro que roba los huevos e intentó un par de veces traer la miseria a su eterna enemiga Candy. Eventualmente, a lo largo de los años, se dedicó a la búsqueda de escándalos de la alta sociedad de París. Sin embargo, en el fondo de su oscura alma, ella creía con todas sus fuerzas que llegaría el día en que Candy pagaría. La llamada telefónica de su hermano no solo la había molestado, la había puesto furiosa. Lo que Candy había hecho era la gota que derramaba la copa. «¡Nunca lo permitiré!», gritó furiosa y ordenó que prepararan su jet. Ella partiría a América hoy. Quiero que seas libre. Esa noche,
La cena en Lakewood finalmente ocurrió en una hermosa y acogedora atmósfera, a pesar de las tensiones vividas ese día. Archie había recuperado su humor y, con ayuda de un poco más de vino, las entretuvo largamente con historias del tiempo en que asistían al colegio San Pablo, con los incesantes esfuerzos de su hermano Steer para descubrir maneras de comunicarse con Candy. Dulces recuerdos, despreocupada juventud. Mi querido Steer, qué geniales creíamos que éramos. Candy recordó con nostalgia. Ninguno de los cuatro podía imaginar exactamente la tormenta que se avecinaba al día siguiente, aunque Candy estaba preparada para lo peor. El anuncio que planeaba hacer no solo sorprendería a Neil, sino tristemente a todos los demás. No quería lastimar a sus hijos ni a sus amigos, pero no podía hacer otra cosa, ni lo deseaba. «Ellos se molestarán, Albert», dijo Candy mirando su foto, tarde por la noche, cuando se retiró a su habitación. «¿Y qué es lo que harás, Candy?», le preguntó él desde el interior de su mente. «¿Qué haré? Yo no sé qué hacer». «Tú escucharás a tu corazón, Candy». ¿Decisiones? ¿Elecciones? Mi vida está siempre en un torbellino de elecciones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahora estaba sola y podía llorar. No eran lágrimas de dolor o de pena, eran lágrimas por los recuerdos de las elecciones, sus propias elecciones. Ella se recostó sobre su cama y sus lágrimas seguían corriendo por sus mejillas silenciosamente, fluyendo sin cesar. No llores, Candy. No te arrepientas de tu vida. Yo no me he arrepentido jamás de la mía. No llores, mi pequeña. Tú lo sabes. Eres más bonita cuando sonríes. Más bonita cuando estás durmiendo también. Después de todo, tú eres bonita no solo cuando sonríes, sino también cuando estás durmiendo, dijo una suave voz masculina a la chica rubia, quien se asoleaba serena en la cima de la colina. ¡Albert! Ella dio un brinco y cayó entre sus brazos. «Candy, mi dulce Candy», dijo él con su característica calidez. «Oh, Albert, yo pensé que nunca te vería de nuevo. ¿Por qué no me escribiste?» Ella reflejaba la queja en su voz. «Te extrañé, querido Bert». «Yo también te extrañé, pero quería sorprenderte personalmente». «¿Cómo lo hice?» Él acarició su cabello y Candy se sintió extraña. «¿Por qué?» «Yo no lo sé». «Tonta Candy, ¿por qué no lo has visto en un largo tiempo? Sí, eso es». «Creo que lo hiciste excelente. Me sorprendiste totalmente». Ella rió feliz. Albert, mientras miraba tiernamente el dulce rostro de ella, no pudo dejar de notar cómo Candy había florecido, aun cuando su naturaleza gentil lo regañaba por ello. 3 años eran mucho tiempo. Creo que no puedo posponerlo por más tiempo, pensó, y sin darse cuenta de ella, él suspiró suavemente. Candy instantáneamente lo notó. «¿Te irás de nuevo, Albert?» «Tristemente sí, Candy». «Una vez más estaré sola», pensó, y un pequeño indicio de líquido brillante apareció en sus enormes ojos. Albert lo vio y sin perder tiempo continuó. «Candy, por esta razón vine a verte y no te escribí. Quería hablar contigo en persona». Candy sacudió su cabeza y le sonrió ampliamente, dándole espacio para continuar. «Candy, ¿sabes que eres oficialmente una adulta?» «¿Eh? Yo no soy una vieja señora, Albert». No, por supuesto que no, Candy», dijo él entre risas. «¿Y qué si soy una adulta, Albert? Yo me siento igual», le dijo sacando la lengua.
Esto significa que no necesitarás por más tiempo un guardián, Candy, le dijo él, con la misma calidez, pero un poco más serio. Ah, soy una tonta después de todo. Ella se echó a reír. Albert, sin embargo, permaneció serio mirándola. Candy, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres decir, mi querido Albert? Él la había intrigado. ¿Eres feliz aquí, Candy? ¿Realmente feliz? Tienes toda la vida por delante. Tú podrás querer hacer algo, estudiar, no lo sé, quizás medicina. Albert fue mordaz. Candy por primera vez, desde que lo conoció, lo vio y escuchó hablándole de esa manera. No he pensado acerca de eso. Estoy bien aquí, Albert. Tengo a los niños. Tengo la clínica del doctor Martin y estoy ayudando a la señorita Pony y a la hermana Lane. Yo debo... Su voz se desvaneció. ¿Qué no has pensado, Candy? Albert estaba molesto ahora. ¿No has pensado acerca de lo que quieres hacer con tu vida de ahora en adelante? Has estado aquí por 3 años. ¿Pasarás toda tu vida aquí? Candy se congeló. Yo no lo sé. Sus primeras lágrimas hicieron su aparición. Él tomó su mano tiernamente entre las suyas. Pero yo lo sé, Candy. Viniste aquí para congelar el tiempo y congelar también tu corazón para que no doliera por Terry. Dolor. Yo no pienso más en Terry. Ella le gritó a través de sus lágrimas y llena de despecho. Albert suspiró profundamente. No mientas, Candy. Tú no eres una mentirosa. Yo no pienso en él, te digo. Albert, ¿por qué estás removiendo todo eso de nuevo? Ella se quebró. Yo debo... ¿Por qué? ¿Por qué, mi querido Bert? Por esto. Y en un movimiento que Candy nunca esperó, él tomó su rostro con sus 2 cálidas manos y firmemente dejó salir un suspiro fuera de él. El corazón de Candy latió fuertemente. ¿Albert? ¿Mareo? ¿Terry? El perfume de la colina es tan fuerte. Con sus labios apenas lejos de los de ella, él susurró. Una vez me dijiste que Terry te ayudó a superar la muerte de Anthony, que sin darte cuenta los amabas a ambos, que con la ayuda de Terry dejaste de sentir dolor por Anthony. Pero Terry no lo hizo por sí solo, mi dulce Candy. Tú lo hiciste por ti misma. Tú sola abriste los ojos y finalmente pudiste ver que el amor tiene muchas formas y nunca muere. Y si alguna vez sentimos dolor por un amor, en algún punto deja de doler y solo amas. Tú nunca dejaste de amar a Anthony, aun cuando yo no sintiera dolor por él, ni dejarás de amar a Terry si un día dices su nombre sin dolor. Y con ello la besó tiernamente en los labios, casi de manera imperceptible. Ella no tenía voz para hablar. Ella pensó que nunca más volvería a hablar. Albert la acarició con su cálida mirada. Nunca te he pedido nada para mí, Candy. Si ahora te pido un favor, ¿lo harías? Sí, balbuceó. Después de todo, sí tenía su voz. Terry está en Escocia. ¿Terry en Escocia? ¿El teatro? ¿Susana? Pensé que después de Roxtown. Ellos están de tour por Europa, con la compañía, por Hamlet. Albert suspiraba constantemente. Yo
Yo no lo entiendo, Albert. Quiero que tú vayas allá y lo busques. Albert, el dolor. Para que lo encuentres y le digas adiós, Candy. En ese día, en Nueva York, no le dijiste adiós. Ese día, solo enterraste tu dolor, como antes enterraste tu dolor por Anthony. Pero un día dejaste tu luto por él y le dijiste adiós a Anthony. Él no estaba vivo, pero le dijiste adiós y liberaste tu ser, mi pequeña Candy. Quiero que dejes tu luto acerca de Terry. Quiero que tú le digas adiós. Yo no puedo hacer eso, Albert. Esta es mi manera de ayudarte, mi dulce, dulce Candy. Yo quiero que seas libre. Because. Mientras todos los habitantes de Leywood se habían rendido entre los brazos de Morfeo, el sol se levantaba por encima de las ocupadas calles de Londres. Para cualquiera que viviera en esta ciudad en los 60, era el sueño de toda la vida para la mayoría, aunque con este punto de vista no podía estar de acuerdo todo el mundo. Uno de ellos era el famoso actor y ahora exitoso escritor de obras de teatro, Sir Terence Graham. Él amaba los teatros de la ciudad, pero no Londres en sí mismo. Terry se levantó molesto de su cama con los primeros sonidos de la mañana en la calle West End, que indicaban el comienzo de un nuevo día. Entonces es cuando hablan de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, murmuró y se dirigió al cuarto de baño. Londres se ha convertido en una muy bella ciudad, Terry, Candy le había dicho en uno de sus últimos encuentros. Sí, Tarzán. Si tienes 16 años y eres fan de los Beatles. Londres se ha convertido en una muy bella ciudad, Terry, Candy le había dicho en uno de sus últimos encuentros. Sí, Tarzán. Si tienes 16 años y eres una fan de los Beatles. Alguna vez nosotros también tuvimos 16 años. ¿Es cierto eso, Candy? Y con ese pensamiento su humor mejoró en un instante y comenzó a silbar suavemente. Después de pasar un par de horas con su abogado resolviendo algunos problemas típicos de procedimientos, aceptó la visita de su agente, una visita que había intentado y logrado evitar hasta ahora por casi una semana. «Buenos días, Terry». «¿Días, Arthur?» «Terry, soy tu agente. ¿Por cuántos años?» «No lo recuerdo». Estaba aburrido por tener esta conversación. «Entonces, yo te lo diré». «Bien, por muchos años», dijo casi gritando al decir la palabra años. «Arthur, ¿viniste aquí el día de hoy a regañarme o a arruinar mi humor?» Él estaba comenzando peligrosamente a perder su paciencia. «Ninguna de las dos. Solo quiero una explicación». «¿Por qué?» «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué?» «Because the world is round in storm me on, because the wind is high, is blown my mind». Porque el mundo es redondo, me excita, porque el viento es fuerte, se lleva mi razón. Terry respondió en tono de canto. «Terry, ¿te estás burlando de mí? ¿O has vuelto a beber desde temprano por la mañana?» Al fin Arthur logró enfurecerlo. «Escucha, Arthur, y escucha bien, porque no tengo intención de repetirlo». Los ojos de Terry arrojaron chispas de ira. «Mi decisión de retirarme es definitiva. Nadie, y cuando digo nadie, lo digo en serio, hará que cambie de opinión. Ni siquiera tú, Arthur. Siento que tus ingresos se verán disminuidos. Así son las cosas.
Y debido a que me enseñaste a ser educado con los reporteros todos estos años, discúlpame, pero tengo una conferencia de prensa que dar. Terry terminó de decir estas palabras y se dispuso a salir de la habitación. ¿Es por el bien de esa americana rubia con la que has estado jugando los últimos 30 años? ¿Qué es lo que has dicho? Había enloquecido a Terry. ¿Creíste que no lo sabía? Arthur se mofó de Terry. ¿Realmente sabes cuánto adora la prensa este tipo de escándalos? Casi puedo ver los titulares en los diarios amarillistas. El secreto romance de toda una vida de Sir Graham y la muy respetable señora. Él no logró completar esta frase. Terry lo había tomado por el cuello de la camisa. «No te atrevas jamás a chantajearme otra vez». Él arrojó a Arthur con fuerza sobre el sofá y salió de su sala de estar. Tenía muchos años de haber golpeado a alguien y su mano estaba increíblemente adolorida. Sin embargo, su alma se sintió en ese momento como si fuera un jovencito de 20 años. Un jovencito como... mi pecosa. ¿Cómo lo hiciste durante todos estos años? Hacer que las demás personas desearan ganar tu corazón. Nunca lo he entendido. Candy no respondió. Estaba sentada en el sillón que miraba desde la ventana hacia la luminosa noche de Soho. Se volvió hacia Terry y lo miró confundida. ¿Qué quieres decir, Terry? No lo entiendo. ¿No lo sospechas, Tarzán? La miró levantando ligeramente la ceja. Terry, ¿quieres jugar de nuevo? ¿Cuánto crecerás? Candy suspiró suavemente. Así que, supongo que estás haciendo una escena de celos. De repente Terry cambió de tono. Tuve una visita el otro día. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Terry? Sus manías lo atraparon de nuevo. Pff, Candy pensó. Él se acercó a ella y gentilmente tocó con su pulgar una de sus pecas. Él había logrado confundirla con sus palabras y con sus gestos ahora le decía que no se preocupara. Dije que alguien me visitó el otro día, Candy. ¿Me dirás quién, Terry? ¿O quieres que comience a adivinar? No me tientes. Terry. Ok, suspiró. Tu nieto, Candy. Ella se puso un poco pálida. ¿Qué dijiste? La verdad. Eso es lo que querías, ¿cierto? Ella asintió con la cabeza afirmativamente y se perdió en sus pensamientos. Oh, sí. Olvidé decírtelo. Él también me devolvió la carta. ¿Qué? Oh, los mataré a ambos. También le dije que eso sería lo que tú dirías. Ninguno de los dos se resistió y ambos estallaron en risas. La sala de prensa estaba llena de reporteros y fotógrafos cuando Terry entró, por primera vez en muchos años sin su agente. No estaba interesado en si estaban hablando de él o no, ni siquiera le importaba lo que le podrían preguntar y sobre todo lo que pudieran escribir más adelante. Lo único que tenía en su mente, su único pensamiento, ni siquiera estaba allí. Ella ya había partido. Continuará. En este capítulo se usó una pequeña frase de la canción Because de los Beatles.